y muy interesante, y era hacerle un homenaje a la vida y a la obra de Jorge Santander Arias. Y para ello, la idea es que estemos conversando con María Virginia, una de sus hijas. Yo también estaré hablando un poco del libro y de los contenidos del libro que se llama Subrayados. Antes de darle la palabra a María Virginia, quería contextualizar un poquito lo que va a ser el libro, o lo que fue el libro. El libro Subrayados de Jorge Santander Arias es una selección de sus columnas en La Patria, entre los años 50 y los años 70. Jorge Santander escribía estas columnas de Subrayados todos los días. Y aquí quiero enfatizar en un aspecto que cuando los lectores puedan tener el libro se van a sorprender, como creo que me sorprendí muy gratamente yo. La premura de escribir una columna diaria, que es un ejercicio muy difícil, sorprende la inmensa calidad literaria de esos textos. Es decir, estamos ante un escritor que era capaz de sostener la calidad literaria en innumerables temas, de los cuales ahora podemos hablar algunos de ellos, y esa es una primera gran sorpresa. Pero cuando uno se da cuenta quién había detrás, entiende por qué esa calidad literaria. Jorge Santander, por circunstancias de su vida, pues termina siendo un periodista de La Patria, escribiendo una columna muy afamada como Subrayados, pero sin lugar a dudas el bagaje intelectual era inmenso. Un gran lector de Proust, un gran lector de los poetas malditos franceses, traductor de Ezra Pound, traductor de los poetas franceses, y todo este océano intelectual de Jorge Santander Arias lo hizo siendo un autodidacta como lo fue Saramago. Y aquí no estoy haciendo comparaciones hiperbólicas, sino el testimonio sorpresivo de verdad de una prosa muy, muy interesante, muy honda, muy profunda, que de alguna manera convirtió esa columna de periódico, en lo que yo digo en el prólogo del libro, en ser pionera en la semiótica cultural. De eso hablaré un poquito más adelante. María Virginia, tú quieres iniciar contextualizando sobre tu padre, sobre su vida, etcétera. Adelante. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Pues primero que todo, nosotros los 9 hijos de Jorge Santander Arias, los nietos, otros familiares y todas las personas que están aquí, queremos agradecerle a Orlando el inmenso amor que tenemos, el inmenso amor y el inmenso honor que tenemos de que sea cómplice de este homenaje que le vamos a hacer a mi papá en los 50 años de muerto y en los 100 años de nacido. Como dice Orlando, mi papá escribió la columna Subrayados, publicó en La Patria todos los días la columna Subrayados, y era capaz de escribirla el domingo, escribía las 7 columnas de la semana. Él no tenía problema en medio de todos los muchachitos en estar escribiendo, al mismo tiempo leía, al mismo tiempo jugaba con nosotros. O sea, era una persona muy cariñosa, pero también de una inmensa capacidad intelectual. Por eso es que yo tengo siempre esa reflexión. Mi papá a los 2 años se vino a vivir a Manizales, porque él vivía en Cali, pero se murió el papá, y ya con su mamá, que era Judía Arias Mejía, se vino a vivir donde los tíos de él, que eran Emilio Arias Mejía y Gerardo Arias Mejía, que fueron gobernadores de Caldas. Entonces él creció en ese ambiente, como de que también eran unos intelectuales en esa época,
los gobernantes eran también intelectuales. Muy joven se vinculó a la patria como corrector de pruebas y a la Universidad de Caldas como profesor, primero que todo jefe de publicaciones de la Universidad de Caldas, y fue ascendiendo a profesor de filosofía y de historia del arte. Cuando se murió, llegó a ser hasta subdirector de la patria, y en el año 1974 la Universidad de Caldas le concedió el título honoris causa en filosofía y letras. O sea, pues que al final de su vida, que fue muy temprana, pues tuvo reconocimientos raciales, ¿cierto? Porque mi papá tuvo una vida intelectual demasiado rica. Tenía una memoria prodigiosa, leía incansablemente, escribía sin pausa. Pues uno nos explica esa capacidad intelectual y esa inteligencia de mi papá. Pues para mí era un genio, hablando de digo, con todo lo que me tocó vivir y con todo lo que me tocó conocer. Sí, yo creo que no te quedas corta con esa expresión. Yo también, después de leer esa obra, dice uno, aquí hay una vastedad impresionante. Yo quería comentar, y ahora le vuelvo a preguntar a María Virginia algo que me parece interesante sobre la forma como adquirió su biblioteca, etcétera, pero quisiera hacer algunas referencias a lo que es el libro. El libro, lo dije ahora, sorprende por los temas. Uno entiende, en principio, que un periodista, como lo fue también, de inmensa calidad, tuviera que escribir una columna diaria. Es que eso es un reto intelectual de verdad impresionante. Y aquí es donde aparece algo que creo que es de una capacidad, y es que él une en su columna de subrayados lo que Humberto Eco va a escribir y a publicar después en su libro Integrados y Apocalípticos. Es decir, en Jorge Santander se dio una fusión entre la alta cultura y la cultura popular, y eso está expresado en subrayados. Entonces hay columnas donde hay una evocación de Proust, de un gran lector de Proust, no de un lector superficial de Proust, sino que era capaz de hacer en unas breves frases una pintura profunda de la estética proustiana, pero también era capaz de comprender los símbolos del barrio La Avanzada y hablar de moda, y hablar de las calles de Manizales, y hablar de los atardeceres de Manizales. Es decir, en subrayados, Jorge Santander inventa a Manizales como arquetipo cultural a la misma altura de Nueva York o del París de Proust o del Buenos Aires de Borges. Entiende Santander Arias que en cualquier objeto de cualquier ciudad, de cualquier momento, se esconde también el misterio de la existencia. Y uno lo siente que cuando habla de temas populares también está esa carga profunda y simbólica, como una especie de lecho marino de símbolos. Cuando yo terminé de leer Subrayados hace ya bastante tiempo, ahora lo volví a leer, a releer, dije, hombre, Jorge Santander Arias con Subrayados de alguna manera se anticipó a la propuesta cultural de Roland Barthes, combinada con un Carlos Monsiváis
el mexicano, tú te encuentras columnas de Santander Arias que después las encuentras, ojo, décadas después en Monsiváis. O sea, anticipa muchísimas formas de abordar la realidad que uno encuentra en Monsiváis, es una maravilla, pero también en Bartés, el Bartés de las mitologías, el Bartés que enseñó en especial en las mitologías como detrás del Tour de Francia existía una cultura profunda francesa y unas características incluso políticas que había que saber leer. Y Jorge Santander lo hace con Manizales, lo hace con Colombia y lo hace también con sus lecturas del extranjero. Ahí ustedes se van a encontrar un texto que a mí me parece que va a terminar siendo, tiene que terminar siendo un referente en las cátedras de periodismo cultural, no solo este texto sino el libro. Y es que arranca haciendo un análisis de la famosa fábula de la lechera en la versión de La Fontaine, para hacernos entender que el sueño de la lechera tenía que ver con el movimiento fisiatra, de los fisiatras económicos del siglo XVIII, que habían despreciado la industria en ese momento con una concepción naturalista del quehacer campesino. Y que la fábula de La Fontaine de la lechera, con el sueño, todos debemos recordar ese sueño donde la lechera al final se cae en sus sueños por ese camino pedregoso, era el sueño que llevó casi a la derrota al movimiento francés, que en principio intentó no acogerse al industrialismo inglés que ya empezaba a aparecer. Y miren ustedes cómo Santander Arias es capaz de tomar un tema literario y hacernos entender también lo que había detrás en el contexto histórico. Para poder hacer eso, en ese solo texto que tiene 2 páginas, hay un conocimiento profundo de la literatura francesa, hay un conocimiento profundo de la sociología, de la historia de las ideas, de la historia de Francia y de la teoría económica, en 2 páginas. Debo decir que no he encontrado un autor caldense, nació en Cali, pero toda la vida se formó acá, que realmente haya escrito la obra que escribió desde el punto de vista de lo que estamos contando acá. María Virginia, cuéntame cómo adquirió la biblioteca y esos saberes tan inmensos y tan variados Jorge Santander. Cuéntanos un poquito de esa historia de la biblioteca, dónde leía, dónde compraba los libros, quién en un momento dado le prestaba libros o compartía libros, etc. Bueno, esa es otra cosa maravillosa también de la vida de mi papá. Como yo les dije ahora y como Orlando nos ha comentado, mi papá fue un lector incansable. Cuando eso, pues claro, obviamente no había internet, ni había computadores, ni había nada. Mi papá pues, compraba libros en las librerías. En esa época había personas que vendían libros a domicilio. Entonces todos los señores, porque eran los señores los que vendían los libros a domicilio, sabían que mi papá era muy buen lector. Entonces todos lo visitaban y le fiaban. En todas las librerías los señores podían comprar, le fiaban libros. Hizo una biblioteca muy grande y una biblioteca muy interesante. Tan interesante fue que cuando él se murió, el Banco de la República la compró. Mi papá, por ejemplo, nunca quiso salir de Manizales. A él le ofrecieron en Bogotá que se fuera a trabajar al Tiempo o al Espectador. Él nunca se quiso ir de Manizales. Ni siquiera le gustaba salir a pasear. Él encerrado en la casa con sus muchachos y con sus amigos, porque él tenía un grupo de amigos que fueron unos intelectuales también muy importantes de Manizales, como Alberto Londoño, José Vélez Sáenz, Arturo Gómez Jaramillo, Rafael Lema Echeverri, y en La Patria con Guillermo Lema, con Héctor Moreno, con Beatriz Zuluaga. Pues él se rodeaba de otros amigos intelectuales.
Entonces, entre ellos se prestaban libros y mi papá compraba, le prestaban, en las bibliotecas le prestaban, fue haciendo su biblioteca tan grande, tan importante como les dije ahora. Hay un detalle, mi papá leía tanto y tan profundamente que él era capaz de describir las calles de París de memoria y sabía dónde quedaba cada cosa en París. Y él le contaba a uno, París aquí, París allá. Una vez hicieron un viaje para inaugurar un vuelo, creo que de Francia a París, y invitaron a unos periodistas de Colombia. Y mi papá estuvo entre ellos y resolvió irse. Y me cuenta Rogelio Chavarría, que ya se murió, pero él estuvo con él en ese viaje una vez que yo me encontré con él. Y me dijo, a mí me tocó de compañero a su papá y nunca salió del hotel. Se devolvió para Manchester sin haber hecho nada. Digo, yo ya sé qué es lo que es París, yo ya sé dónde queda todo. Yo no necesitaba salir del hotel. Estuvieron 8 días en París y él se quedó allá sentado leyendo. Esa era la vida de mi papá. La vida de mi papá era leer y escribir. Y estar con su familia, y estar con sus amigos. Era muy buen conversador, tenía un humor excelente. Yo era muy joven cuando mi papá se murió, pero los amigos de la siguiente generación me cuentan que cuando se sentaban a conversar todos estos señores en tertulias, los otros, como Oscar Jurado y Hernando Salazar y todos ellos que eran de la generación siguiente, se sentaban a oírlos conversar y a morirse de la risa con todas las cosas que estos señores contaban, y con el humor que eran capaces de referirse a la vida del mundo. Lo que dice Orlando también de los subrayados es muy lindo, Orlando, porque pues yo no soy capaz de expresarlo en esos términos tan intelectuales como los expresa Orlando, pero mi papá escribía sobre el artista de cine de moda del momento, escribía sobre el intelectual de cualquier parte del mundo, escribía sobre las manos, escribía sobre las construcciones que estaban haciendo al frente, escribía de todos los temas universales, locales y de cualquier parte con la facilidad impresionante. En la época de mi papá, pues eran máquinas de escribir y se escribían en unas hojas largas, como estas cuartillas. Mi papá escribía de corrido y casi no tenía que corregir y casi tenía que tachar. Era una cosa de verdad que era muy asombrosa, la capacidad que mi papá tenía para leer y para escribir. Tú tocas otro de las capas del libro de Subrayados, tiene que ver con los textos donde se siente lo autobiográfico y lo nostálgico. Se siente a veces, al leer el libro, en algunos de los textos, como Jorge Santander, aferrado a su columna, aunque es muy interesante que hayas aclarado ahora que le escribía los domingos todas las columnas, porque eso le permitía más aire, digamos, en el resto de la semana, pero sí se siente un Jorge Santander que de alguna manera siente que los días pasan y su obra literaria, que por dentro sabía que la tenía, de alguna manera toma aire, pasa el día, pasa otro día, toma aire. Uno le siente la angustia al gran creador de que por las circunstancias de su vida, de alguna manera su obra magna, su obra literaria, novelas, ensayos, iban a quedar guardados en el baúl, que ahora quiero que hables de eso, porque hay una columna donde él dice que va guardando fragmentos de poemas, de novelas, de ensayos literarios, y quedan fragmentados, porque cuando los vuelve a sacar, el fragor de la vida y de su tiempo hace que ese baúl queda como testigo de un Jorge Santander
que no fue. Y que si las circunstancias hubieran sido distintas, creo que estaríamos hablando de alguien con muchas placas, no solo en las ciudades, sino en las bibliotecas. Se fue con una obra que por dentro la tenía sin lugar a dudas, que dejó pinceladas en esas extraordinarias páginas breves de sus columnas periodísticas, pero que se le nota el talento literario tan inmenso a este personaje. Cuéntanos un poco de ese baúl donde iba poniendo su producción, que de alguna manera, claro, publicó algunos libros de poesía, hablamos un poco de eso también, pero que uno le siente, y de hecho lo dice en una columna, las derrotas de no haber culminado esos borradores. Y creo que primero morir tan joven, de alguna manera debió sentir que la obra estaba en el baúl y que pudo haber salido del baúl. Hay algo de tragedia y a la vez de bella tragedia entre lo que es la vida y la literatura, y más en unas circunstancias donde ahora, hace 40 años y 50, los escritores están solos y a la intemperie, mientras los políticos roban la plata de todos. Sí, Orlando, pues mira, sobre lo que tú estás hablando, mi papá, aparte de la columna Subrayados, publicó toda la obra de mi papá, a ver, como más pública, está publicada en La Patria. Aparte de la columna Subrayados, él escribía ensayos para el suplemento dominical, en esa época el suplemento dominical de La Patria era un suplemento grande, muy importante, tenía unos colaboradores muy importantes a nivel nacional. Entonces él también ahí en ese suplemento dominical ya escribía, publicaba ensayos mucho más densos, ¿cierto? Yo digo de alta cultura, porque pues se refería a todos estos temas que nos está hablando más detalladamente. Todo lo que publicaba en La Patria, él lo recortaba y lo guardaba. Además, pues él no era muy comunicativo sobre su trabajo intelectual dentro de la casa. Él escribía y nosotros leíamos lo que publicaba en La Patria, pero pues nosotros teníamos con él una vida mucho más familiar, menos pues, rígida en cuanto a la parte intelectual, y nos sugería lecturas y todo eso, pero no era pues que él viviera con esa obsesión de que nosotros teníamos que ser un poquito como él. De hecho, somos 9 hijos y ninguno es como él. Además, yo digo que eso es imposible. Él recortaba todo lo que publicaba, y después de que se murió encontramos algunos cuadernos, manuscritos, porque estaba escribiendo una novela, pero tenía una letra pues que no la entendía sino él. En una de las columnas de La Patria, de los Subrayados, dice que los hijos le están repujando todo lo que tiene guardado en el baúl. No le dejan clasificar todo lo que él ha escrito. Seguramente, como dice Orlando, si mi papá hubiera vivido más años, pues hubiera clasificado todos sus escritos, hubiera terminado la novela. Él escribió un libro de poesía que se llama Óbice, pues ese sí fue publicado. Mi papá tuvo una época intelectual muy mística. Era como también como la forma de sus compañeros y de sus amigos de escribir. Esos poemas son un poquito a la Virgen, a la religión, pero después de eso, que yo sepa, no volvió a escribir poesía. ¿Qué más te cuento? Bueno, escribió un ensayo sobre el pintor español Velázquez, muy importante, tan importante que el gobierno español le confirió la orden de Isabel la Católica por ese ensayo. Publicó también El Juicio Particular, que es un libro de ensayos. Dejó preparado otro libro que se llama El Cisma de Occidente, él mismo también le puso el título, pero todos son selecciones de artículos que publicó en La Patria. Él quería mucho el periódico La Patria. Mi
papá se podía morir por el periódico y le gustaba publicar todo en La Patria prácticamente. Eso fue como su obsesión también. Yo digo que fue alimentar La Patria cuando era un periódico tan importante en la época en que él vivió. Y otra faceta que uno puede encontrar en Subrayados, que de alguna manera compensa ese sentimiento que también describí ahora de cierta angustia, ¿no? Por lo no escrito, y es, tú lo mencionaste ahora y quisiera que profundizaras en eso, un gran humor. Un gran humor. Empezaba burlándose de él mismo. En Subrayados hay un artículo donde él va por la carrera 23 y hay un señor vendiendo libros en la calle, en el suelo, sobre una mantica, y encuentra el libro de ensayos de juicio particular al lado de un libro religioso y de una novela de Alberto Moravia, y eso le permite burlarse de él de una manera muy profunda y muy bella. Cuando yo leí esa escena, dije, este hombre el humor lo preservó de cualquier forma de amargura y de resentimiento. La inteligencia suprema de alguien genial es que sabe en el fondo que no va a ser reconocido, pero se burla de él mismo, se burla de sus circunstancias. Quisiera que nos comentaras un poco de ese humor que ahí quedó muy bien plasmado y que creo que lo salvó, repito, de una actitud que le lo llevara a sentir resentimiento u odio o cualquier otro sentimiento de estos. Sí, Orlando, yo creo que otra faceta muy linda de mi papá es que todo el mundo lo quería mucho. O sea, pues, bueno, por supuesto lo queríamos mucho, la familia, los hijos, los sobrinos de mi mamá, todos los amigos en el periódico La Patria lo querían mucho. Pero es que mi papá era una persona muy familiar y muy chistoso. Pues lo que él dice, yo digo chistoso porque él le podía decir el chiste a Orlando, a José Restrepo que cuando eso estaba vivo, al amigo aquí, al amigo allá, al hijo. Eso era permanentemente que mi papá mantenía como la faceta del humor floreciendo. Él permanentemente, como que su cabeza le funcionaba al ritmo del humor. Era así con todo el mundo y por eso yo creo que se granjeó que todo el mundo lo quisiera tanto. Cuando mi papá se murió, eso fue un plebiscito en Manizales impresionante por la desaparición de mi papá, no solamente por su obra, sino también porque mi papá sí era amigo de todos sus amigos, y aunque no fueran sus amigos, él quería a toda la gente. Hay muchas personas que de pronto lo conocieron por alguna circunstancia y pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Entre otras cosas, yo le quiero preguntar a Orlando él cómo conoció a mi papá, que esa ha sido una curiosidad que yo he tenido siempre. Me lo presentó Hernando Salazar Patiño alguna tarde. Sí. O sea que ¿cuántas veces conversar con mi papá? Sí, solo una vez. Solo una vez. Yo estaba en el colegio y era muy amigo de José Vélez Sáenz y alguna vez llegó, yo estaba en la casa de José Vélez Sáenz, llegó Hernando Salazar Patiño, que tenía una cita con Jorge, tomar café, creo que en el Osiris, no me acuerdo, era un café del centro, y me invitaron. Yo fui, yo era estudiante de colegio y estuve allá, ya lo conocí. No, yo no hablé con él, los oí hablar, sobre todo a José Vélez con Jorge Santander. Me bastó esos pocos minutos pues para darme cuenta también quién era. Entre otras, me llamó mucho la atención la emoción. José lo quería mucho también y lo respetaba mucho.
porque a mí José, después de que murió tu papá, yo me acuerdo de eso. Muchísimas veces hablamos en torno a la obra de Jorge, de su poesía y de algo que tocaste ahora, de sus búsquedas místicas. José Vélez Sáenz y Jorge Santander creo que se encontraron también en esa búsqueda mística, donde yo estoy convencido de eso, en el caso de José, que realmente fue mi amigo desde el colegio hasta que se murió. Unas búsquedas que no tenían nada que ver con la religión ortodoxa, tenían el disfraz de la religión ortodoxa, pero eran unos místicos, eran unos buscadores místicos. Oír a José Vélez Sáenz declamar la obra de Cajart a las 3 de la mañana en medio de los aguardientes en un café del centro de Manizales es una escena alucinante que nunca se me va a olvidar. Entonces yo creo que hay mucho de eso. Bueno, tú has tocado algo que me parece importante y de hecho yo creo que la importancia de que salga publicado nuevamente la voz de Jorge Santander en esta época es para que de alguna manera las nuevas generaciones puedan leer una voz del pasado que es muy vigente. Al principio del prólogo hago una reflexión que tiene que ver con lo siguiente. La cultura es un proceso que se parece a los procesos geológicos. Las capas culturales van quedando y la única manera que una sociedad se apersone de su cultura es que entienda lo que lo ha precedido. Aquí hemos tenido un adanismo verdaderamente atroz. Gente que desconoce completamente que hubo generaciones de escritores, de periodistas, de intelectuales. Ahora María Virginia lo tocó muy bien, el periódico La Patria, en los años 40, en los años 50, fue un nicho muy importante de reconocimiento intelectual nacional e internacional. Pero han querido caricaturizar tanto a la generación de Jorge Santander como a la generación de José Vélez y a otras de las generaciones. Entonces, con el sanbenito del greco-quimbayismo, del grecolatinismo, que cuando uno conoce a fondo realmente cuál fue el movimiento grecolatino, entiende que los grecolatinos realmente eran los políticos que hacían retórica en el Congreso y no los escritores. Y que incluso algunos de esos políticos cuando escribían muy bien, pero a algunos les basta los clichés. El pasado de Manizales, uno lo oye todos los días, incluso prestigiosos periodistas de hoy que con mucho desprecio hablan del grecolatinismo, del pasado, de esos rimbombantes que solo sabían latín. Primero habría que recordarles que saber latín no es un pecado. Un pecado es ser peculado y ponerse las rodilleras ante el político de turno, pero no saber latín. No estigmaticemos la cultura, por favor. Entonces, creo que el libro de Jorge Santander llega para mostrar, primero, que la estética de la obra de Jorge Santander no tiene nada que ver con el grecolatinismo o el grecoquimbayismo, que es una obra muy sólida, muy bien escrita, por supuesto, de un hombre de lecturas, de un hombre clásico, de un prustiano, que claro, sabía para qué eran los adjetivos, ¿no? Que no escribía con siglas hoy en un celular, que no había jerga neolenguaje orwelliano, no, que se daba el lujo de entender que a través del lenguaje siguen existiendo las profundas ideas arquetípicas de la humanidad. Entonces, me gustaría que contaras un poco más de esa generación también
de ese vínculo con la patria que hay que reconocérselo realmente como un faro muy importante para las generaciones intelectuales de esa época, e incluso para las generaciones de todos los tiempos en la ciudad, porque es cierto, la patria ha abierto espacios a mucha gente, y me gustaría que ampliaras un poco, además una carrera muy interesante en la patria, donde tú dices entra como corrector de pruebas, él termina siendo subdirector de la patria en un reconocimiento profundo. No fue director porque no tenía el apellido de los dueños, pero obviamente que todo el merecimiento para ser director. No fue director porque el director era Luis José Restrepo, porque tenía que poner al hijo de dueños. Pero pues claro, como subdirector hacía todo el trabajo del director. Mi papá escribía los editoriales, escribía los subrayados. Si se moría una persona importante, entonces lo llamaban para que escribiera el obituario. Si pasaba algún acontecimiento en Manizales, entonces porque Santander corra a ver qué fue lo que pasó. Pues, además, es como sabía que, entre comillas, y como se dice hoy en día, era tan regalado. No, mi papá, de verdad que mi papá quería mucho el periódico. Y quería mucho a José Restrepo lo quería mucho a él, y confiaba mucho en él, y mi papá era amigo de todos los trabajadores de la patria, y mi papá era amigo de todos los redactores, y mi papá lo invitaban a dar unos discursos en todos los pueblos, porque era el subdirector de la patria, tenía que salir a coronar reinas, eso sí, iba a los pueblos a coronar reinas, y sí era feliz saliendo a eso. Nosotros lo acompañábamos a veces. Jorge Eduardo, mi hermano, que es el que está sentado aquí al frente de camiseta verde, fue su compañero durante muchos años. Cuando Jorge Eduardo estaba chiquito, salía con Jorge Eduardo para la patria, se lo llevaba a la universidad, era, mejor dicho, la ñaña, como él le decía. Entonces yo creo que Jorge Eduardo se alcanzó a alimentar mucho de mi papá, de pronto que nos cuente alguna cosa de ese mundo que le tocó vivir con él. Pero sí, eso es una muestra también de que mi papá fue muy cariñoso con los hijos. Es que fue un hombre de muchas facetas. Fue único hijo, y como yo les dije, se creció con unos tíos muy importantes y fue muy mimado, pero también fue capaz de ponerle el pecho a la vida, porque pues le tocó muy duro. Pues mi papá, uno compulsivo comprando libros, trabajando en la patria, y con hartos muchachitos, y teniendo muchachitos. Entonces le tocó una vida muy dura, le tocó una vida muy difícil, pero así y todo, él la vivió con toda su fortaleza y con toda su alegría, porque nosotros nunca lo vimos que se quejara de nada. Él yo creo que vivió muy feliz. Lo único que fue para él muy duro, pues fue ya el último año que lo cogió el cáncer en la garganta y se lo llevó en un año. Y yo lo que siempre he pensado es que no solamente fue el dolor físico del cáncer, sino el dolor moral que dejaba mi mamá, una ama de casa, con 9 hijos, y yo la mayor, o sea, y el pobre. O sea, que esa parte de mi papá, esa fue la parte más triste que le tocó a mi papá, y que le cobró por esa forma como pudo vivir. Porque cuando fue en la niñez le tocó vivir bien con esos tíos, y después con la sociedad que lo quiso, que lo mimó, que era inteligente, que todos lo queríamos. Entonces, pues, eso para él fue una vida muy deliciosa. Pero el cáncer sí, eso fue una derrota muy grande, pues no solamente para nosotros, sino para él, pues verse en esas circunstancias, en esa juventud, y con esa responsabilidad tan grande que tenía. Bueno, yo quiero finalizar muy brevemente haciendo una síntesis del libro y de otros aspectos. Me gustaría, vamos hasta las 7, que tengamos precisamente testimonios
de la familia o de amigos en estos 10 minutos, que creo que es un gran homenaje que se escuchen otras voces sobre Jorge Santander. Subrayados es un libro que asombra por sus temas, pero que tiene una unidad, y es la unidad del estilo y la unidad de la inteligencia del autor. Ustedes se van a encontrar ahí, además, crónicas de cine que también creo que fueron precursoras en Colombia. Ahí se nota en un pequeño texto cómo conocía a fondo el neorrealismo italiano, cómo conocía a Fellini, cómo conocía el cine alemán. Hay 3 pinceladas del Ángel Azul, a pesar de que llega al Ángel Azul hablando de las piernas de Marlene Dietrich. Las 2 cosas que dice sintetiza la estética alemana del cine alemán contrapuesto con el neorrealismo italiano en una página. Estamos ante un genio, y además con lo que acaba de decir María Virginia, un genio que hacía milagros, porque para leer tanto, para comprar tanto y encima ponerle pecho a la vida con 9 hijos, pues es todavía más asombroso.